Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer por fin una reseña en español y en este caso será de It Chapter 2 o Eso Capítulo 2. Esta película obviamente tuvo su primera parte hace 2 años y ahora tenemos esta segunda parte en la que el club de perdedores vuelve a Derry en Maine a confrontar su pasado y obviamente a Pennywise el payaso. Entonces es bastante interesante y se supone que es una película de miedo, aunque tengo que confesarlo, esta película no me asustó tanto como me dio asco. La verdad, hay un par de escenas que dan miedo, asustan, pero creo que asustan más porque uno dice qué tal que eso pasara en realidad, porque hay algunas escenas como por ejemplo la primera escena de toda la película que son cosas que han pasado y pueden pasar, y de hecho lo sentí bastante cercano porque la primera escena, sin spoilers la verdad, porque físicamente la primera es cuando una pareja gay es golpeada por un grupo de gente salvaje del pueblo de Derry, y cuando a uno de ellos lo lanzan por un puente, él de hecho todavía está vivo, pero el que lo rescata del río es Pennywise el payaso, y su novio ve como Pennywise le muerde más o menos como un pedazo del torso y pues desaparece con él. Obviamente es bastante horrible, es una escena bastante chocante y creo que es efectiva porque de nuevo está al comienzo de la película y como que te recuerda el peligro que representa este payaso. Sin embargo, el resto de la película es bastante desigual, podríamos decirlo. No solo trata de cómo está la vida de el club de los perdedores después de 27 años, sino que también como que ahondan algunas cosas que no son tan interesantes, la verdad. Y hay que decir que esta película dura 2 horas y 45 minutos, entonces tiene un tiempo excesivamente largo en el que no pasa gran número de cosas, la verdad. Al comienzo tenemos sí como el análisis de ¿qué pasó con este? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo ella? En fin, pero no ahondamos de hecho tanto en sus vidas, apenas sabemos como superficialidades acerca de ellos y de sus vidas como adultos. Y a raíz de eso, bueno, tenemos al personaje Mike, que en este caso, a diferencia del libro, que creo que es Ben en el libro, Mike es el que se queda en Derry y es el que pues, se da cuenta de que el payaso ha vuelto más o menos y que no lo derrotaron cuando creyeron haberlo derrotado, y que se necesita de todos para que por fin terminen con esa horrible maldición. Hay que decir que también tratan de hablar un poco de dónde viene eso y qué es más o menos, pero no lo explican completamente bien. En el libro creo que se entiende que es un personaje extradimensional que adquiere muchas formas y que obviamente se basa en el miedo. En este parece como si fuera un extraterrestre, más o menos, parece como un simbiote tipo Venom, entonces es un poco extraño, no está completamente bien explicado. Las interpretaciones como tal están bien hechas, la mayoría estaban bastante bien, sobre todo James McAvoy, que es excelente como actor, y obviamente Bill Hader, y Jessica Chastain no lo hace mal. Los otros, que son actores un poco más desconocidos, la verdad están bien, o sea, no sabría cómo a qué compararlos, lamentablemente, porque de nuevo son actores casi desconocidos y no los he visto mucho como para decir, ok, me parece que ha mejorado o ha empeorado, no tengo ni idea, la verdad. Obviamente también aparecen los niños en recuerdos y obviamente tienen tanta química como en la primera película. Sin embargo, creo que hay algunas escenas en las que por lo menos hay uno que es Richie, creo, que le han hecho digamos intervenciones con efectos especiales porque el actor Finn Wolfhard ha crecido bastante rápido, entonces ya no se ve de la edad en la que estaba cuando grabaron It capítulo 1, entonces tienen que cambiarle la cara y tiene unos ojos así tipo anime que son un poco extraños, y es bastante triste porque diría yo que es el personaje que más evoluciona del capítulo 1 al capítulo 2, definitivamente es el que tiene un arco más definido, porque en la verdad todos parecen ser la misma persona pero más adulta, y obviamente todos ya habían vencido sus miedos y ya los vencieron otra vez más o menos en esta película. No estoy diciendo nada que sea muy spoiler, pero creo que es Richie el que tiene un arco más grande y bastante interesante. No les quiero decir exactamente por qué es eso, pero digamos que de nuevo me tocó bastante, me pareció bastante especial, bastante inesperado de cierta manera y muy bien logrado por parte del guionista de la película. Hicieron un trabajo muy bien, muy bueno con ese personaje, me gustó bastante. Y la verdad sí, pues da miedo y hace cosas horribles y mata niños. Obviamente hay como 3 escenas en las que mata a niños, en las que se ve, y es tan chocante como en la primera película, pero de nuevo es más chocante y da más sí, asqueroso. No da miedo, no es gore, no es nada así, es como
desagradable más bien. Ahí está también el personaje de, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama el niño, pero era este niño que mató al papá y que más o menos era tan malo que It lo controlaba para hacerle daño a los otros niños. Él vuelve también y la verdad es un personaje que no entiendo para qué vuelve porque es completamente estúpido. Todo lo que pasa alrededor es, sí, también da asco, pero es un poco idiota, la verdad, no, como que no tiene mucho sentido, la verdad, y es un poco gratuito. Creo que el personaje o lo usaron muy mal o simplemente no deberían haberlo usado. No tiene mucho sentido en mi opinión. En cuanto al resto, sí, es una película bastante bien lograda y es entretenida a momentos, no todo el tiempo. Creo que debieron hacer un mejor corte de la película porque 2 horas y 40 es ridículo. Creo que podría ser perfectamente una película de menos de 2 horas, bien cortada, bien montada, bien con una edición correcta. Acá la edición es un poco rara porque hay cosas que como que decimos y eso a mí que me importa, y otras cosas que dicen ok, bien, pero falta, y hay otras que son agradables y quisieras ver más. Entonces creo que hay un problema bastante serio con el montaje de esta película. El director ha dicho que le gustaría sacar una versión de 6 horas o algo así. Yo diría que mejor saque una mejor versión de 2 horas. Creo que ese es el reto para este director Andy Muschietti. Es una película bastante correcta. La primera sigue siendo mucho mejor, aunque esta le agrega algunas capas que necesita la primera, diría. Hay algunas cosas que me hubiera gustado ver en la primera que están en esta, pero no son demasiadas. Y obviamente por calidad y por entretenimiento puro, prefiero la primera de lejos. Esa es mi reseña para It Chapter 2 o Eso capítulo 2. Espero les haya gustado. Por favor, me encantaría saber qué opinan sobre esta película. Den me gusta a este video, por favor, compártanlo y comenten lo que quieran. Muchas gracias, suscríbanse a mi canal y hasta luego.